Esta es la MacBook Pro M5 y te quiero comentar mi opinión en algunos aspectos después de 3 meses de uso. Ten en cuenta que acá no te voy a comentar especificaciones, ya que quiero que este video sea más como una experiencia de uso y a ver si a ti, como un usuario común como lo soy yo, te convence a gastarte lo que vale esta computadora. Por cierto, ten en mente que esta es mi segunda MacBook y yo directamente vengo de la Surface Laptop 4, así que estos dos factores de una u otra manera pudieron haber influido en mi opinión sobre esta MacBook Pro M5. Y una vez dicho eso, déjame me presento. Yo soy Kenny Castillo y estoy tratando de hacer videos de tecnología, generalmente Apple, basándome únicamente en mi opinión y mi uso diario. Así que no olvides suscribirte en la parte de abajo. Ahora sí, a lo que nos interesa, la MacBook. Empezamos hablando sobre el procesador, que es el motor de esta nueva MacBook, que es el M5. El M5 salió el año pasado y justo a inicios de marzo, si no me equivoco, salió el M5 Pro y el M5 Max. Y no olvidemos que cuando salga el M6 a finales de este año, posiblemente, también va a salir el M5 Ultra. Bueno, enfoquémonos directamente en el M5, y es que el M5 tiene 3.5 veces más eficiencia que el M4 en tareas de inteligencia artificial. Y yo sé que te comenté que no te iba a mencionar nada sobre especificaciones, pero quería comentarte este dato porque tiene un enorme asterisco. Y es que para poder ver esa mejora tienes que descargar directamente la IA localmente para que se ejecute y utilice el procesador. De lo contrario, no lo vas a ver. Es decir, si utilizas ChatGPT como lo hago yo o utilizas Gemini, esa mejora no sirve de absolutamente nada, porque al utilizar, en este caso, ChatGPT o Gemini, estás utilizando un navegador, es decir, ya sea Safari o Chrome. Por ende, depende mucho de la conectividad de tu internet y también depende mucho de los servidores de ellos. Por ende, esta eficiencia de 3.5 veces más que la generación anterior únicamente se va a notar si descargas la IA localmente. La verdad que el M5 es más que suficiente para cualquier persona, porque en mi caso, que yo soy una persona común, en mi trabajo no se necesita aplicaciones muy exageradas o que requieran demasiada potencia, porque de hecho las únicas aplicaciones que yo utilizo son Safari, un navegador, calendario y Reminder. Son las únicas 3 aplicaciones que yo utilizo en mi trabajo. Obviamente, si ya nos ponemos en el punto de estoy haciendo videos, también utilizo Pixelmator Pro, también utilizo Final Cut Pro y tal vez que una u otra ocasión Craft para hacer los guiones. Son aplicaciones que de una u otra manera puede que sí requieran mucha potencia, como es Final Cut Pro, pero los demás la verdad es que no. Así que por ende el M5 es más que suficiente, aunque también hay que tomar en cuenta que en este caso tal vez puede que esté haciendo un poco de trampa. Y digo con trampa porque la M5 básica viene con 16 de RAM y yo le agregué a esta 24, es decir, en vez de 16 la puse con 24. Y si te preguntas por qué, bueno, la verdad es que lo quise hacer para tener una computadora que me durase más a largo plazo. Esto no significa que la 16 va a durar menos, sino que simplemente yo tenía pensado obviamente hacer videos para YouTube usando Final Cut Pro, tratando de grabar en 4K, haciendo miniaturas y obviamente para mi trabajo, que aunque no me requiere mucha potencia, pues quería estar preparado para utilizarla más constantemente. Hay que tomar en cuenta también de que yo no apago la computadora. Es decir, yo literalmente la tapo, la cierro, la duermo y se acabó. No la estoy apagando constantemente. Por ende, creo que 24 se me hacía más que suficiente. 16 también, pero lo menciono nuevamente, quería estar preparado. Esto no significa que la 16 te vaya a durar menos. De hecho, 16 creo que me parece también bastante, pero bastante bien. Si tú te quieres gastar $200 más, pues adelante, porque creo que sí vale la pena también. Pero sí, en términos generales no he tenido ningún tipo de problema con la MacBook, ni porque es muy lenta, ni porque tal vez el procesador le falta más potencia, o porque la RAM se me ha quedado pegada. En lo absoluto, va más que bien. Ahora, si hablamos de la pantalla, no te voy a comentar todas sus especificaciones, pero te puedo comentar un dato muy importante, que es su brillo máximo. Tiene un brillo máximo de 1600 nits, lo cual se traduce a que es un brillo bastante alto y que vas a poder trabajar en exteriores como una cafetería, ya sea con luz natural o con luz artificial, y no vas a tener ningún tipo de problema a la hora de visualizar tu contenido en la pantalla. Ten en cuenta que sí, tiene un brillo alto, pero eso no significa que va a evitar ver sombras en tu pantalla, es decir, reflejos directamente. Para evitar directamente esos casos, tienes que comprar el nano texturizador, que cuesta como $150, para agregarle esa mica protectora, que de hecho incluso le puedes comprar una en Amazon por menos dinero y ya hace básicamente el mismo trabajo. Pero bueno, en mi caso particular yo no lo hice porque pues, no lo vi necesario. Iba a decir que no lo vi útil, pero creo que sí es útil, pero ¿hasta qué punto va a ser tan útil o tan necesaria para ti? En mi caso no lo iba a hacer. ¿Por qué?
porque desde que vi la opción yo me visualicé dónde la iba a utilizar, y es que la voy a utilizar únicamente en la casa y en el trabajo, y de hecho hasta el día de hoy así ha sido. Claramente voy que una que otra vez al Starbucks, a una cafetería, pero no me molesta porque con simplemente ajustar el ángulo de la pantalla o incluso moverme de una mesa, pues ya evito tener esa sombra, esos reflejos en la pantalla. Por ende, pues yo no lo vi necesario. Así que antes de que tú le agregues esa opción o ese gasto de $150, mejor pregúntate cómo la vas a utilizar. Porque yo sé que muchas personas allá afuera en videos de YouTube te han dicho que es cool, que no se imaginan una computadora sin el nanotectorizado, bla bla bla, pero ese es su punto de vista, eso es lo que ellos necesitaban tal vez de una u otra manera. ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿Necesitas gastarte $150 en una mica protectora? Pues yo creo que no, la verdad. Así que si te doy un consejo, la verdad es que prefiero que gastes $200 en la RAM, que creo que va a ser mucho más útil que ponerle ese nanotectorizado de $150. Así que esa es mi humilde opinión, mi humilde consejo es que no lo hagas, pero mejor proyecte tú cómo vas a utilizar y dónde vas a utilizar la computadora, al menos en ámbitos de la pantalla. ¿Qué te parece si ahora hablamos de los puertos? Acá te seré muy sincero, tiene más puertos de lo que yo llego a utilizar en mi día a día, y lo más seguro es que tiene más puertos de lo que tú llegas a utilizar en tu día a día. Tiene un HDMI que yo no he utilizado en mucho tiempo. Los últimos dos HDMI que he conectado y que he visto ha sido el de Play 5 y el del Apple TV. Hasta allí. También tenemos un lector de SD que yo tampoco utilizo mucho memorias externas. Bueno, sí tengo un disco duro de 1 terabyte externo, pero hasta ahí nomás, que de hecho utiliza USB-C, pero yo no utilizo memorias SD. Puede que tal vez acá me esté adelantando porque tal vez en un futuro vaya a utilizar una cámara y le tenga que poner una memoria SD y luego la tenga que quitar para ponerla acá y pasar mi video. Pero actualmente utilizo el iPhone, directamente el iPhone 14 Pro Max, lo conecto a la computadora una vez que termino de grabar y me paso el video y listo, y luego lo elimino del iPhone para poder seguir grabando, porque pues no necesito tener el video de 30 a 1 hora en el iPhone. Y también tiene 3 puertos USB-C que, si no me equivoco, son Thunderbolt 4. Acá, si te soy sincero, no sé qué tanta diferencia hay del 3 al 4, es decir, de Thunderbolt 3 a Thunderbolt 4, no sé qué tanta diferencia hay, no sé si hace una diferencia como tal en un día a día, puede que sea solamente mejoras de velocidad, etcétera, pero para que lo tengas en cuenta, si no me equivoco, los 3 puertos USB-C son Thunderbolt 4, que a ver, son 2 en el lado izquierdo y 1 en el lado derecho. Hay que tomar en cuenta también de que puedes cargar la computadora directamente con USB-C, aunque no es la manera por defecto, ya que también tenemos el MagSafe. Y acá es donde yo la verdad que tengo una opinión muy dividida en comparación a las demás personas, y es que yo no estoy tan de acuerdo con el MagSafe. Yo prefiero el USB-C universal, que sea literalmente que lo utilices para todo. Porque por ejemplo, ahora que ya tengo el iPhone 17 que es con USB-C, a la hora de salir, por ejemplo, ya sea para el trabajo o para, por ejemplo, de viaje o algo por el estilo, únicamente me pudiese llevar el cargador de la MacBook si fuese USB-C para cargar, y así puedo cargar el iPad, puedo cargar el iPhone y puedo cargar la MacBook directamente. Pero a ver, una de las ventajas son ventajas bastante sencillas, como por ejemplo, al ser magnético, como bien lo dice su nombre, lo puedes simplemente acercar y clic, ya se conecta sin la necesidad de tú estar buscando dónde está el hueco, como si pasa por ejemplo con el USB-C o cualquier otro tipo de USB. Y también, aunque es magnético, se puede llegar a pensar que no es lo suficientemente fuerte, pero es todo lo contrario, es bastante fuerte. De hecho, creo que puede sostener fácilmente la MacBook si la mantenemos completamente horizontal. Ahora, esto cabe mencionar de que si lo haces hacia arriba o hacia abajo, pues sale fácilmente, lo cual me parece algo bastante genio, porque no es un magnetismo tradicional, sino que son diferentes pines. Estos pines hacen que el contacto del magnetismo sea mucho más fuerte cuando está directamente conectado, valga un poco la redundancia, pero a la hora de levantarlo pues pierde esa conexión con los pines y sale mucho más fácil, lo cual permite que a la hora que estés trabajando, por ejemplo, en tu comedor y uno de tus hijos o alguien más no se percata que hay un cable
y se lo pase llevando, pues simplemente desconecte el cable y no se traiga toda la computadora. Pero a ver, son casos muy específicos que a mí personalmente jamás me ha pasado, ni cuando tenía la MacBook Pro del 2019 que se cargaba con USB-C, o cuando tenía esta Surface, que de hecho también es algo similar como el MagSafe, pero un poquito diferente. Jamás me pasó eso, jamás me pasado llevando un cable, por ende pues no es como que sea un punto a favor que a mí me guste. Yo prefiero USB-C. Hubiese preferido 1000 veces que le hubiesen quitado el MagSafe y me hubiesen dado otro puerto USB-C, aunque sea únicamente para cargar. Lo hubiese preferido. Lo siento, es mi opinión. Solo te quería comentar eso nada más. No es un punto de compra, pero pues te lo quería comentar. Oh, y por cierto, también tenemos el jack de audífono. Esto casi se me olvida porque la verdad es que yo no lo utilizo. Utilizo simplemente AirPods y yo creo que hoy en día la gran mayoría de las personas utiliza AirPods. Pero como es una máquina Pro, como es una MacBook Pro, creo que le meten ese detallito, ese puerto para ese tipo de personas que quieran trabajar profesionalmente en el ámbito de música y quieran saber los sonidos tal cual sin ningún tipo de latencia. Lo cual me parece bien, pero pues yo no lo utilizo y a mí si me lo quitan, a como pasó con el iPhone, pues me hubiese dado exactamente igual. Nomás también te lo quería comentar. Ahora, los siguientes dos apartados que te quiero comentar es los parlantes y la cámara. Y aunque no tiene mucho sentido que los combine los dos porque nada tienen que ver uno con el otro, sí se relacionan porque la verdad es que son apartados muy básicos que no hay mucho que comentar, la verdad. Y es que los parlantes sí suenan muy bien. Y yo digo que suenan considerablemente bien porque mi experiencia es de una Surface Laptop 4, lo cual salió en el 2021-2022. Los parlantes estaban por debajo del teclado y por ende pues hay una diferencia notable y se me hace que suenan muy bien. Pero acá también hay un detalle muy importante y es que, como te comentaba con el jack de audífonos, con el puerto del jack de audífonos, yo no utilizo el jack porque utilizo AirPods. Me pasa muy similar acá, no utilizo mucho los parlantes pues porque utilizo los AirPods directamente. Es más, de hecho yo creo que la primera vez que utilicé los parlantes de la MacBook fue como 2 semanas después de haberla comprado, porque no tenía la necesidad de utilizarlo y lo utilicé pues para mostrarle un video a mi esposa y listo. No es algo que esté utilizando constantemente y puede que a ti te pase igual, puede que no, pero al final esto se trata de mi opinión, de mi uso diario y yo no utilizo mucho los parlantes, te lo digo sinceramente. No te voy a decir que quítenlo, no, en lo absoluto. Suenan muy bien, suenan sorpresivamente bien porque incluso tiene como un método envolvente, perdón. Y la verdad es que pues no tengo mucho más que decir, suena increíble, pero no lo utilizo siempre los AirPods. Y con la cámara me pasa algo pues no similar, pero pues que tampoco hago videollamadas por las cámaras, o sea, no hago videollamadas por la computadora, utilizo siempre el iPhone para hacer videollamadas. Aparte de eso, es de que cumple, o sea, una cámara HD, o sea, 1080p si no me equivoco, o creo que es Full HD, ni siquiera sé específicamente, como te comentaba, no quiero enfocarme mucho en especificaciones, pero es una cámara que funciona para videollamadas bien, aparte que con software le agregaron ciertos detallitos, como por ejemplo, como es una cámara bastante gran angular, pues reduce un poco el ángulo mediante software y después te usa el center stage que si tú te mueves pues te va siguiendo la cámara o parece que te va siguiendo la cámara. Aparte que también con iOS 26, creo que esto sí lo agregaron con iOS 26, tampoco estoy 100% seguro, pero le agregaron niveles de luz, es decir, que la pantalla directamente te puede iluminar para que así no tengas que tampoco utilizar como que luces externas y directamente la pantalla te ilumina para una videollamada si por algún motivo estás a oscuras, lo cual se me hace cool que lo tenga, pero creo que nadie va a hacer una videollamada a oscuras. Creo que todo en su sano juicio va a encender la luz de la habitación, me parece. Al final pues igual, no lo utilizo mucho, no hago videollamadas tanto en la computadora, pero cumple con su propósito. Hablemos ahora sobre el teclado, y es que el teclado fue una parte muy importante a la hora de comprar una computadora, al menos desde mi punto de vista, porque lastimosamente si el teclado no es lo suficientemente satisfactorio a la hora de teclear, lastimosamente va a afectar tu uso diario porque es la manera en la cual tú te comunicas con tu computador. Y a pesar que la MacBook tiene un muy buen teclado, lastimosamente no es mi favorito, al menos no es mi favorito específicamente, ni el del anterior, ni de la Surface Laptop 4, porque mi favorito es el de mi primera MacBook, que viene siendo el de la MacBook Pro i5, bueno, la MacBook Pro 2019 con Touch Bar.
Y es que en ese momento Apple había sacado, o ya había sido la segunda generación, con teclado mariposa, que era un poquito diferente al teclado de tijera que utilizan la mayoría de las computadoras hoy en día. Y si te preguntas cuál era la diferencia con el teclado mariposa si lo comparamos con este nuevo, bueno, no este nuevo teclado, sino que con este tipo de teclado de tijera, es que el teclado mariposa era muy delgadito, es decir, había un mínimo espacio entre la tecla y cuando presionaba la tecla directamente. Y es que aparentemente mucha gente empezó a comer encima de su teclado y o no cuidaba mucho su computador y le entraba demasiada suciedad, demasiado polvo, y claro, al no haber tanto espacio en las teclas, pues comenzaba a quedarse pegada a las teclas, ¿no? A mí jamás me pasó eso, la utilicé porque unos 3 años y jamás tuve este problema. A mí me encantaba ese teclado, me gustaba mucho porque era un teclado mucho más grande, el cuadradito, y también no estaba tan levantada la tecla. Me encantaba, la verdad. Pero pues lastimosamente la demanda de los usuarios de que se les quedaba pegado, pues hizo que Apple volviese al teclado tijera, mejorándolo de una u otra manera, pero pues volviendo de una u otra manera a lo común. Ahora, si pasamos al trackpad, pues no olvidemos, Apple hace unos trackpad bastante cool, bastante eficientes, porque no son trackpad o no son mouse físicos, sino que son ápticos. A diferencia, por ejemplo, de las laptops en general, cuando tú le das clic, estás dándole clic a un botón. En las MacBook, salvo en la MacBook Neo, cuando tú le das clic no estás presionando ningún botón. Lo que estás haciendo es sentir una vibración del mismo sistema haciéndote creer que estás dando clic, pero la verdad que el botón físico en el trackpad, en el mouse, no existe, y lo hace una experiencia mucho más agradable, al igual que no olvidemos que tiene diferentes gestos como con 3 dedos, 4, cosas así, que de hecho la Surface también lo tiene, así que no es tan exclusivo de MacBook. Pero en general el teclado y el trackpad son una combinación muy pero muy buena en ámbitos de tus quehaceres del día a día. La verdad es que no vas a tener ningún tipo de problema o no vas a tener ningún tipo de sensación de que no te está gustando en lo absoluto. Ahora, una duda que puedes llegar a tener es qué tanto se calienta, y es que acá yo hice una prueba muy específica, y es que la puse en mi cama y me puse en Safari a hacer mis cosas del día a día para probar directamente si se calentaba. Y sí, se calienta, y se calienta bastante, pero se calienta porque los ventiladores están tapados, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y antes de que digas que sí, obviamente si le tapas los ventiladores, pues claramente se va a calentar. Pero esto lo hice a propósito para probar un punto, y es que la MacBook Pro literalmente depende demasiado de los ventiladores. ¿Por qué digo esto? Porque la MacBook Air intencionalmente no tiene ventiladores, no hay un ventilador físico dentro de la MacBook, lo cual lo hace súper callada, y no importa lo que estés haciendo, no va a sonar nada porque no existe. Pero aún así, la MacBook Air sí mantiene una frescura lo suficientemente estable para que no te moleste, al menos pues no se ha reportado ningún caso extremo. Y es ahí donde me pregunto, si la MacBook Air era capaz o es capaz de hacer muchas tareas básicas sin la necesidad de un ventilador, entonces ¿por qué en una MacBook Pro M5 haciendo tareas igualmente básicas o incluso inferiores tal vez a lo que puede llegar a ser una MacBook Air si necesita los ventiladores? Porque desde mi punto de vista, si yo la puse en la cama utilizando únicamente Safari, que es algo súper tradicional, algo súper básico, ¿por qué se iba a calentar si no necesitase unos ventiladores para soportar esa tarea tan demandante aparentemente? Entonces yo creo que es por eso que yo te puedo llegar a decir que, bueno, tal vez la MacBook Pro tiene esos detallitos que depende, ¿no? Y se me hace curioso, ¿no? Que de una u otra manera pues dependa de ventiladores, aun cuando pues tal vez no los necesitaba como tal, a comparación con la MacBook Air. Pero es un punto que te lo quería comentar. No utilices la MacBook Pro en tu cama, claramente no es lo más recomendable, pero ten en cuenta de que esta MacBook sí necesita de los ventiladores, aun cuando la tarea sea muy básica. Nomás te lo comento. Ahora, si pasamos al siguiente punto, que es sobre la movilidad, en este caso sobre el peso, pues es una MacBook bastante pesada, la verdad. Sí, la siento un poquito pesada, pero te acostumbras. Nada del otro mundo, no es como que te va a doler la espalda después de cargarla en tu mochila, no, nada que ver. Te acostumbras y está bien. Incluso desde un punto
a favor porque se siente sólida. Esto pues ya pasaba también en la MacBook anterior, no es nada nuevo de la M5, nomás para que lo tengas en cuenta también. Ahora, el punto más importante creo yo es la batería. Acá yo te puedo ser extremadamente sincero, como te comentaba también anteriormente, yo utilizo 3 aplicaciones básicas que son Safari, calendario y recordatorios en mi trabajo. Y cuando voy al trabajo pues claramente no estoy editando, y si solamente me enfoco en el trabajo, pues yo te puedo decir que puedo cargar la computadora posiblemente una vez cada 2 días o una vez incluso cada 3 días. Eso como máximo. Ahora, si utilizo Pixelmator Pro y si utilizo Final Cut Pro, pues claramente me va a drenar un poco más la batería. Pero en términos generales, en mi día a día, en mi uso de verdad, yo cargo la computadora una vez cada 2 o cada 3 días. Parece algo loco, pero la verdad es que sí me pasa. No, tiene una muy buena batería. Y esto puede depender mucho por el uso y por las aplicaciones, y porque no utilizo aplicaciones extremadamente diferentes, y también porque utilizo aplicaciones nativas de macOS, no utilizo como Excel por ejemplo o cosas así, y por ende puede que esté un poquito más optimizada. Pero en mi día a día la verdad es que la batería va muy bien. Esto siempre ten en mente, esto va a depender mucho de tu uso, y es por eso que yo te aconsejaría que le agregues $20 para comprar el cargador de, a ver si me equivoco, es de 96 watts. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que si en algún punto tú necesitas cargarla y porque ya vas de salida o algo por el estilo, pues va a hacer que cargue más eficientemente y tengas más porcentaje en menos tiempo, lo cual me parece ideal en esos momentos de prisa. Tenlo en cuenta, solamente agrégale $20 más por esto. Si lo quieres comprar aparte serían como 76, así que para mí sí conviene agregarle $20 más a tu MacBook solamente por el cargador de 96 watts. ¿Y qué más? Me parece que estamos bien por ahí. Bueno, mi conclusión como tal es que yo no necesito esta MacBook. Es decir, la MacBook Pro M5 es mucha computadora para mí. Y la verdad es que yo no necesito una computadora tan cara. Es una computadora muy cara. Se me olvidó el precio ahorita, la verdad. Creo que pagué $2100. Te lo estaré viendo por acá. No lo tengo en mente por acá. Pero sí, o sea, es una computadora muy cara. Creo que no vale la pena para cualquier persona. Si tú te quieres comprar el capricho, como fue mi caso, porque esto fue un capricho, como te comentaba, yo tengo por acá la Surface Laptop 4, lo cual me funciona muy bien, sirve muy bien, hace lo que yo hago en mi día a día. Pero ¿qué te digo? Soy fan de Apple, quería mi MacBook, ya había vendido la MacBook Pro anterior, me hacía falta una MacBook y pues fue un capricho que me quise dar, pero en términos generales la MacBook Pro es más que suficiente y te va a servir en tu día a día. Ahora, si no quieres gastarte esto, pues claramente es lo más entendible, y si te quieres comprar una MacBook, la MacBook Air es una muy buena opción, y la MacBook Neo incluso. A ver, no las tengo, no te puedo dar mi opinión como tal sobre esas dos computadoras, pero en términos generales creo que se ven muy bien y cumplen con lo que tienen que cumplir. Así que en conclusión, yo te puedo decir, si tienes el dinero para comprarte una MacBook Pro, cómpratela. No te pongas a pensar tipo es que no la voy a utilizar como los youtubers, por ejemplo, o los profesionales. No necesitas ser un profesional para comprarte una MacBook Pro. Si te puedes comprar un iPhone Pro porque te gusta, te puedes comprar una MacBook Pro porque te guste también. Sí, es muy cara y puede que no compartas mi opinión, pero creo que es justo, ¿no? Yo no me voy muy en cuenta de que es que si soy profesional, si soy arquitecto, si soy ingeniero. No, la verdad que yo la compro porque me gusta y así es sencillo. Así que cómpratela, disfrútala, creo que vale la pena hacerlo y listo. Básicamente esa es mi opinión, creo yo. Creo que tal vez no es la opinión que tú esperabas, pero creo que vale la pena ser un poquito más honesto de si tienes el dinero, adelante. Incluso la R más que suficiente, pero en términos generales yo te digo, para mí esto es mucha computadora, aun cuando estoy tratando de hacer videos, aun cuando lo utilizo para mi trabajo, es mucha computadora. Así de sencillo. La Neo, por ejemplo, hubiese estado más que bien, así te lo pongo. Y en fin, espero que este video te haya servido de algo, te haya gustado. Si así, ya sabes cómo indicarlo en la parte de abajo con un comentario, con un like, con una suscripción. Es completamente gratis. No olvides que estoy tratando de hacer videos, así que nos vemos tal vez en unas 2, 3, un mes tal vez. Ya veremos. Por acá estaré dejando el último video que hice, que espero que te guste, que es donde entro en mi iPhone. Y sin nada más que agregar, nos vemos la próxima.